Muy bien. Ahora sí. Entonces, hermanos, en esta primera sesión en donde usted va a capacitar y donde usted mismo va a estudiar la Biblia, primero tiene que prepararse y tiene que tener todo preparado. Esto es el preestudio. Antes del estudio en sí, tengo que no solo tener las herramientas, sino los pasos que me van a ayudar a establecer el fundamento necesario para luego, cuando ya vaya a estudiar, ahora sí lo haga muy bien, lo haga de manera excelente. Usted va a aprovechar cuánta riqueza de su estudio bíblico si usted hace caso de este primer principio, ¿ya? El primer paso, hermanos, en el preestudio es mantenerse en oración. Les estaba comentando de que es lo primero que yo hice hace más de 17 años atrás para comenzar a estudiar la Biblia. Rogaba al Señor incansablemente por sabiduría, ¿sí? Basado en fundamento bíblico, por supuesto. Y rogaba, hermanos, y no paraba de rogar hasta que vaya yo comprendiendo un poquito más, cada vez más la Biblia. Usted tiene que analizarse cómo está su vida de oración con referente a la sabiduría o al estudio bíblico. Usted de repente ora mucho, ya sea por el bienestar de sus hijos, por su familia, por provisión, por salud, por trabajo, por... Bueno, eso no cuenta. Usted tiene que orar, hermanos, fervientemente por la comprensión bíblica, por sabiduría. Separe horas de oración para eso. No sé, haga lo necesario, pero tiene que profundizar mucho en la oración, ¿sí? Segundo, tener un hábito regular de lectura bíblica. Tener un hábito regular de lectura bíblica. Habíamos dicho que el creyente, aparte de su devocional, aparte de su estudio, ¿sí? Aparte de todo eso, tiene que leer la Biblia todos los días. ¿Y cómo tiene que leerla? Libro por libro y capítulo por capítulo. ¿Sí me dejo entender? De manera ordenada, libro por libro y capítulo por capítulo. Esto es la manera correcta de leer la Biblia. Ojo, solo lectura, no análisis, no estudio, no devocional, nada, solo lectura. Ahora, ¿cómo lo hago, pastor? De repente, 20 capítulos diarios. No, eso depende de usted. Si usted puede leer solo un capítulo diario, amén. Si usted tiene la capacidad o el tiempo de leer 2, 3, 4, 5, mejor, no hay problema. Lo que usted pueda, pero cada día ordenadamente, capítulo por capítulo y libro por libro, ¿ya? Tercero, tercero, escoger un libro corto para estudiar. Esto va a ser sumamente clave. Para estudiar la Biblia, hermanos, usted tiene que estudiar primero un libro corto, breve. De ahí porque una de las razones que hemos escogido el libro de Filemón para empezar esta serie de capacitaciones que se llama Inquirir, ¿ya? Después usted va a saber por qué se llama Inquirir, ¿sí? Otro, hermano, tiene que hacer una transcripción del libro. Si usted eligió un libro muy largo, obviamente la transcripción le va a tomar mucho más tiempo, pero como el libro es corto, también la transcripción lo va a poder hacer rápido. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer su transcripción? A algunos le tomó 5 minutos, ¿no? A algunos le tomó una semana, imagínese, hermano. A otro le tomó 2 meses hacer su transcripción. Bueno, a algunos le tomó más que a otros, ¿no? Bueno, eso va a depender mucho de nuestra práctica. Y además que en nuestros tiempos ya no estamos acostumbrados al lapicero, ¿sí o no? Hoy todo ya es celular, hoy todo es teclado. Entonces, alguno por ahí me dijo, pastor, he vuelto a agarrar lapicero, no sé después de cuándo, creo que después de la secundaria, me dijo, ¿no? Imagínense. Bueno, tenemos que hacer este hábito a propósito, porque el día de hoy, hermanos, estás con tantas cosas alrededor de, por ejemplo, internet, smartphone, tantas cositas así, que uno, hermanos, se adormece. Así tú tengas un celular súper inteligente, tú tienes que usar el libro bíblico y una agenda y un lapicero, por favor. No, que yo tengo mi tablet, que yo tengo mi agenda electrónica, que yo tengo mi no sé qué más existe. No importa. Para el estudio bíblico desechas todo eso. Y lee la Biblia con el libro físico. No la leas en tu celular, por favor, ¿ya? Lee la Biblia en el libro físico. Va a ser muy importante. Y ojo, una Biblia que tenga letra grande es lo mejor, ¿ya? Con buena iluminación. Luego,
Las transcripciones que yo voy a hacer todo eso también tienen que ser a mano. Ten una agenda aparte, un cuaderno aparte y usa el lapicero, por favor. Ayudemos a los bibliotecarios, por favor. Ayudemos a las casas editoriales. No los dejemos sin su venta, ¿ya? Compremos lapiceros de muchos colores, por si acaso. No de un color. Tengo lapiceros aquí de como de 15 colores para estudiar la Biblia, ¿ya? No solo un color. Entonces, acostúmbrate a escribir, a apuntar, a transcribir. Bueno, el primer paso va a ser primero transcribir. Y cuando vamos a transcribir hay que hacerlo de corrido, sin capítulos, sin versículos, sin subtítulos, ¿ya? Todo de corrido, como fue escrita la Biblia originalmente. Bueno, hay que aclarar porque hay algunos que no saben. Hay personas, hay hermanos que creen que la Biblia fue inspirada con versículos, con capítulos. No, señor. ¿Tú crees que el apóstol estaba escribiendo, a ver, a los de Filipenses, verso número 1? Verso número 2, gracias doy a vosotros. Verso número 3, oh, cuánto yo... No, hermanos. Él escribía todo de corrido. Los versículos se añadieron siglos después para el estudio bíblico, ¿ya? No son inspirados. Así que vamos a volver al original, como fue escrita la Biblia originalmente, sin capítulos, sin versículos, sin ninguna división. Muy bien. Luego, hermano, tienes que leer el de corrido, o sea, sin detenerte. Esto quiere decir de corrido, sin detenerte, sin ponerte a meditar, a pensar, a subrayar nada. Solamente lee, ¿ya? Comienzas en la primera palabra y terminas en la última del libro. ¿Cuántas veces? Por lo menos 5 veces. Por esto es que todos los que están aquí hoy participando de esta capacitación ya leyeron, bueno, primero ya transcribieron y ya leyeron por lo menos 5 veces el libro de Filemón. ¿Alguien lo hizo más de 5 veces? Amén. Va a estar más iluminado, ¿ya? Va a resplandecer más. Si lo has hecho menos de 5 veces, hoy mismo vas a hacer tu tarea y vas a tener que leerlo, ¿ya? Tienes que leer por lo menos 5 veces. Ahora, cuando el libro es corto, te va a dar la oportunidad de leerlo más, por supuesto. Por ejemplo, Filemón es cortísimo, ¿sí o no? Y tú pudiste haberlo leído hasta 100 veces antes de empezar el curso, porque es muy corto. Tú puedes leerlo en un minuto nada más. Ahora, si usted tuvo flojera o flojeritis, ¿no? Algunos sufren de flojeritis, ¿no? Y dijo, ay, qué pesado, y a las justas leyó 5 veces. Y eso, cada día leía un versículo. Ay, Dios mío. Hermanos, despojémonos de cualquier peso así. Si tenemos flojera, ociosidad, por favor, cambiemos ese carácter, porque así no vamos a aprender la Biblia, ¿ya? Así que mientras más leas un libro, mucho mejor. Hay veces que una hermana se me acercaba y me decía, pastor, ya lo leí, pero no comprendo igual, ¿qué tengo que hacer? Vuélvalo a leer. Volvía, pastor, ya lo leí, pero vuélvalo a leer. Y todas las veces que se han ido, hasta que me decía, pastor, ya estoy comprendiendo. Ya ve, sí, ahora no puedo dejar de leer. Bueno, siga leyendo. Y hermano, ahí está. Un principio tan básico que cualquiera lo puede poner en práctica, pero tan descuidado y casi nadie nos capacita para esto. Pero es así. Si no tenemos esto, no vamos a poder entender bien la Biblia. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora, como ya todos han leído, antes de empezar este curso, no vamos a leerlo 5 veces, como tienes que hacerlo tú en la capacitación que quieras dar. Ahí sí tienes que hacerles leer por lo menos 5 veces a cada uno. Por esto que en la primera sesión se van a tomar casi toda la clase, ¿ya? Muy bien. Vamos a aprender aquí las palabras claves para memorizar esto, ¿ya? Primera palabra clave, oración. Repítelo, oración. Muy bien. Y para la oración, la mímica es muy facilita, como siempre, ¿no? Ahí está. Mímica de oración. Facilito. Oración. Muy bien. Segunda palabra clave, lectura. Lectura. ¿Cómo hacemos para la lectura? Así. Es como que abres un libro, ¿ya? Y lo pones delante de ti. Lectura. Primera mímica, oración. Segunda, lectura. Muy bien. Ahora, tercera palabra clave es libro. ¿Qué recuerdas de esto? Que el libro que vas a escoger, o sea, tienes que escoger un libro, pero tiene que ser corto, ¿ya? Dos cositas. Escoges un libro para estudiar, cualquiera de la Biblia, pero de preferencia corto.
A medida que vas avanzando en el estudio bíblico, aprendiendo a estudiar cada vez mejor, ya vas escogiendo libros mayores, ¿ya? Primera palabra clave, oración. Segunda, lectura. Tercera, ¿cómo hacemos para el libro? Ahí está. Ya, porque esto ya hemos usado para lectura. Allá. Sí. Ya, entonces lo hacemos como si estoy viendo acá. Simplemente hacemos un tambaleo así, ¿ya? Para que tengan una coordinación, ya que van a aprender muchas mímicas y se tienen que recordar. Muy bien, entonces, oración, lectura como que al frente de ti, pero libro baja un poco así, hacia adelante, ¿ya? Y haces un breve tambaleo, así. Muy bien. ¿Listos? Facilito, ¿no? Otra palabra clave, transcribir. Transcribir. Entonces, para transcribir, haces como si estuvieses agarrando un lapicero, ¿ya? Un lapicero y escribiendo. Nada más. ¿Ya? ¿Cómo? Así. Escribiendo. Muy bien. Oración, lectura, libro, transcribir. Y última palabra clave es corrido. O de corrido, si quieres poner, ¿no? Quiere decir que una vez que he transcrito, voy a leer ya no mi Biblia, sino mi transcripción. ¿Ya? Por eso, hermano, pule tu letra. Que algunos tienen su letra de figuras jeroglíficas, hermano, ¿no? Parecen letras de el egipcio antiguo. Bueno, hay que perfeccionar la caligrafía, hay que perfeccionar la estética de nuestra letra para que lo podamos entender bien. Porque si tú escribiste a la volada, que parecía ahí un manuscrito del hebreo antiguo, muy antiguo, y ahora vas a leer y tú mismo no vas a entender tu letra, qué calamidad sería, ¿no? Y estar regresando otra vez ahí al texto bíblico para ver qué decía. Escribe bonito, por favor. Hay hermanos que tienen letras preciosísimas, que parece un libro así impreso, ¿no? Así que hay que pulirnos también en eso, ¿ya? Hay que escribir bien y usa de preferencia letras moderadas, que no sean pequeñísimas, pues, que sean letras grandes, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos oración, lectura, libro, transcribir y corrido. Repítelo haciendo las mímicas. A la cuenta de 3. Vamos a ver acá, para que nadie se me pase por alto. Sus... Ahí está. Muy bien. Oración, primera mímica. Oración, segunda, lectura, acá. Libro, así, adelante. Muy bien. Transcribir, transcribir. Y para corrido, ¿cómo hacemos? Así. El texto, estoy yendo por el texto de corrido. Para adelante, ¿ya? Muy bien, así. Está como que voy todo, sin detenerme. Esa es la idea. Voy a leer mi transcripción sin detenerme, de principio a fin, una y otra vez. Termino, vuelvo otra vez. Termino, vuelvo otra vez. Esta es la dinámica, ¿ya? Muy bien, ahora sí, ustedes. Primera mímica, oración, muy bien. Segunda, acá, lectura, acá, frente de ti, muy bien. Tercera, ahora hacia adelante, libro, ahí cierras tu libro. Cuarta, transcribir, sí, como un lapicero. Muy bien, transcribir. Y quinta, de corrido, ¿ya? Lectura de corrido. Muy bien, ahí estamos. Facilito, ¿sí o no? Volvamos a la diapositiva. Base bíblica para esto, hermanos. Busquen primero Nehemías 8:8. Si tienes el material, si lo has descargado, ahí el material también te indica para que escribas. Después de la primera parte dice palabras claves. Ahí escribe estas palabras claves que hemos visto, ¿ya? Estas palabritas claves que hemos visto, trata de escribirlo de memoria. Trata de no mirar. Escribe de memoria, ¿ya? Muy bien. Nehemías 8:8. En Nehemías, si tienes el material también, vas a completar, porque ahí ya están los versículos. A ver, te lo voy a mostrar. Acá está, ¿eh? En esta parte del material tienes que escribir las palabras claves. Ojo, por favor, háganlo de memoria, ¿ya? Ahora que vayas, si tú no tienes el material todavía,
cuando lo tengas y vas a este punto, hazlo de memoria. ¿Sí? Aquí sí, saca tu Biblia, Nehemías 8:8. ¿Y qué dice aquí? Complétala, por favor. ¿Ya? Nehemías 8:8. Y ¿nadie Y, encontró le, Nehemías 8:8? y leían claramente Leían, muy bien. ¿Qué leían? El El libro de la libro de la ley de ley Dios. de Dios claramente. Muy bien. Y Libro de la ley. leían en el libro de la ley de Dios claramente. Claramente. A ver, por favor, esos audios. Si están haciendo ruido en su ambiente, sería bueno no prender los micrófonos. Solo préndanlos si están en total silencio alrededor. ¿Ya? Para no emitir esos ruidos que obstaculizan la clase. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Entonces, vemos aquí. Y leían lectura bíblica. Ojo que aquí no había un sermón, no había un estudio, no había una predicación, solamente leían, nada más. Y leían en el libro de la ley de Dios, ¿qué leían? Claramente, Claramente. claramente, ahí está. Tenemos que leer claramente. Y ponían el sentido, mira, ponían el sentido de modo que entendiesen Entendiesen. la lectura. Entendiese. Ahí está, amados hermanos. Tenemos que leer la palabra de Dios con entendimiento. Pero para poder entender la palabra de Dios, tengo que poner el sentido. Si no pongo el sentido, hermanos, no voy a entender. Tengo que aprender a concentrarme, ¿ya? Tengo que aprender a todas las herramientas necesarias, tenerlas al alcance y tratar de estar en un lugar para concentrarme y poner el sentido de modo que yo comprenda lo que estoy leyendo. Porque hay dos niveles de lectura, ¿no? Por lo menos dos. El primero sería cuando yo aprendí a descifrar los códigos, los textos. Sé diferenciar entre una vocal, una consonante, ¿no? Ahora sé lo que es una palabra y voy leyendo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Bueno, ya estoy descifrando códigos, ¿no es así? Ese es el primer nivel de lectura. Muchos se han quedado solo en ese primer nivel de lectura. Porque pueden leerte todo un párrafo, ahora tú le dices, dame un resumen de lo que has leído. Y se queda en silencio ahí, como por media hora. Parece que está en el cielo del Apocalipsis, ¿no? Ahí se queda en silencio. A ver, otra vez, vuelve a leer. Otra vez lee. Y leí en el rey, termina. Muy bien, ahora sí, explícame, ¿qué dijo el autor? Le da un calambre, hermano, en su cerebro. Eso es el segundo nivel de lectura, que se llama comprensión de lectura. ¿Me dejo entender? Muchos no saben leer, saben descifrar nomás códigos, pero ¿por qué no digo que no saben leer? Porque no entienden lo que leen. Ahora, hermano, créeme, lo he visto en estos tantos años, personas analfabetas aprendieron a leer con la Biblia, porque es un libro espiritual. Esto lo he visto muchas veces. Personas sin primaria, hoy leyendo la palabra y comprendiéndola. Entonces, hay un poder, por supuesto, de aquí, pero tengo que poner el sentido. En ese esfuerzo, con la oración previa que he hecho, Dios me va a ayudar no solo a entender, sino hasta incluso leer cada vez mejor. Así es nuestro Señor. Yo, que por supuesto tenía muchos problemas de articulación, de comprensión, sufría mucho de esto, ¿cómo aprendí? Hermanos, con la lectura bíblica. Y mientras más leo la Biblia y más me ejercito, cada vez entiendo mejor y cada vez también leo mejor. Esto es lo mejor. Que cuando a veces yo leo, a ver, les voy a prohibir ahora prender sus micrófonos por desobedientes. Ya está, no van a entender. Muy bien. Muy bien. Entonces, mientras yo más leo, les decía, no solo comprendo mejor, sino que leo mejor. Yo mismo me doy cuenta, porque hago mis propios ejercicios. Me paro en mi cuarto con mi espejo y leo en voz alta, ¿no?
Y entonces me doy cuenta de que lo que leí el año pasado, lo vuelvo a leer ahora y ahora entendí muchas más cosas que lo que entendí antes. Y cuando me escucho a mí mismo, a veces me grabo también, ¿ya? Saco mi celular, me grabo y voy viendo ahí si estoy pronunciando bien, si estoy articulando bien, si estoy leyendo bien. Y a veces me escucho a ver si yo mismo me entiendo. Y hoy me falta mejorar, me falta mejorar en esto. No sé cuántos hacen esto, pero si no lo haces, sería bueno que lo hagas. Porque esto es parte del estudio bíblico. Estamos, mira, en el preestudio de la Biblia. Y hermanos, ¿cuántos en nuestro discipulado bíblico nos enseñan estas cosas? Creo que casi nadie. Usted que ha discipulado a otros, ¿le enseñó esto? ¿A cómo leer? ¿A cómo poner el sentido? ¿Cómo articular? Bueno, todo esto es importante. Si no hay esto, bien difícil que yo vaya a comprender después las cosas más profundas. Queremos ir rápido a la doctrina, ¿no? Pastor, explíqueme este misterio. Pastor, ¿qué es esto de acá? Y queremos todo ya rápido. No, hay que ir por lo más elemental. Paso a paso, vas a ver qué riquezas Dios te va a enseñar, ¿ya? Muy bien, vamos a la segundo verso, segunda base bíblica, es Hechos 13:15. Hechos 13:15. Dice, y después de la lectura, ahí está, porque uno de los ejercicios básicos, hermanos, dentro de la congregación en estos tiempos era leer. Solo leer, ¿ah? Aparte del sermón, aparte de las alabanzas y la oración, era un tiempo solo para lectura bíblica. Yo no sé cuántas iglesias hagan este ejercicio, ¿no? Pero sería bueno apartar un tiempo del culto o de tu ministerio, de tu discipulado, en donde, a ver, ahora nos toca leer el capítulo tal, de tal libro. Y cada vez avanzar por el siguiente capítulo y así voy adiestrando a los creyentes a leer, solo leer, nada más que leer. Hay un poder especial en esto, hermano, créanme, ¿ya? Y dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Mira, esta palabra de exhortación, ojo, te recuerda a Hebreos capítulo 13, cuando el escritor dijo, hermanos, por favor, les pido que soportéis la palabra de exhortación, ¿sí o no? Porque los que estuvieron en las prédicas de Hebreos entendieron que Hebreos era no solo una enseñanza, no solo una carta, sino una predicación, era una exhortación. Palabra de exhortación se refiere a una predicación, es un sermón. Se leía y después de la lectura alguno podía pasar, sentarse en la cátedra de Moisés, ¿no? Y dar una palabra de exhortación, o sea, una predicación bíblica. ¿Sí? Mira, cuánta diligencia para aprender la Biblia, mucha. Tercera base bíblica. Vamos a ver ahí. Primera de Timoteo 4:13. Primera de Timoteo 4:13. Muy bien, un verso muy conocido, ¿no? Entre tanto que voy, ocúpate. Ocúpate en la lectura. Mira, lo primero, hermano, la base, ¿te das cuenta que es la lectura? Antes de la prédica que hubo, lectura. Antes de la enseñanza al pueblo en Israel, ¿qué hubo? Lectura. Antes del ejercicio ministerial de Timoteo, de la exhortación y la enseñanza, ¿qué hay? Lectura. ¿Cuántos hacemos las cosas sin lectura, hermano? No estudies la Biblia, por favor, si es que no la lees primero. Lectura, lectura y lectura. Y ahí que uno de tus pilares, ¿se acuerdan los que estuvieron en el módulo pasado? 5 pilares importantes en el trabajo de un discipulado. ¿Cuáles eran? Ahí está el ejemplo de la mano, ¿no? Cada 5 dedos representaba un pilar. Primero era oración, luego lectura. Ahí está, lectura. Luego memorización, ¿no? Después congregación y por último, servicio. Ahí está. Hay que aprenderlo de memoria, por favor, porque esto te va a guiar. Esto es tu material de discipulado. ¿Sí? Antes de decirle, a ver, vamos a hablar de la doctrina del Espíritu Santo, del bautismo, de la salvación, explícale estas cosas elementales. Y no solo le expliques, sino que adiéstrale a hacerlo, ya que vimos en Mateo 20:28 que nuestra gran comisión no es enseñar, sino es enseñar a guardar. Hay una gran diferencia, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ah, es muy distinto a decir enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. No, enseñándoles a guardar. Esto es adiestrar, perfeccionar, acompañar, ¿no?
Así que recordemos cómo, mira, un módulo se va a complementar con el siguiente, por favor. Así que antes de todo está la lectura. Ocúpate. ¿Qué es una ocupación? Es una inversión de tiempo y de energía para, obviamente, lograr un propósito, ¿no? Para lograr, digamos, un bienestar. Así que nuestra primera ocupación en nuestra vida espiritual y en el ministerio debe ser la lectura bíblica. ¿Cuántos ministros de Dios, en verdad, no hacen tanto en la obra, actividades, prédicas, qué sé yo, hacen tantas cosas, pero no leen ya la Biblia? No tienen tiempo para leer la Biblia. Gravísimo error. Nunca te pase esto, ¿ya? Muy bien. Así que ahí tenemos la base bíblica. Tenemos que aprender a preestudiar la Biblia. Mira, ese nuevo concepto. El preestudio de la Biblia. Es algo que debemos de aprender a hacerlo. Muy bien. Ahora, hermano, antes de pasar a esta sección, inquirir el pasaje, la segunda sección, voy a abrirte este otro material, ¿sí? A ver un ratito, que es del seminario Cómo comprender mejor la Biblia, ¿ya? Les dije que vamos a combinar dos materiales para esta capacitación. Y ahí está. Vamos a compartirte esto también. Muy bien. Es el seminario que ya tenemos como 2 o 3 años, no me acuerdo, que ya de haberlo desarrollado. Es un seminario muy bueno para empezar a comprender cada vez mejor mi Biblia, ¿sí? Bueno, ahí teníamos el número de las causas espirituales por las que a veces no entendemos la Biblia. Después ya lo podemos detallar, por ahora las mencionamos. La primera causa de no entender la Biblia es la inseguridad, ¿sí? Inseguridad de la salvación, inseguridad del texto bíblico, inseguridad de mí mismo y muchas cosas así. La segunda causa es la falta de oración, ¿ya? La tercera son pecados que yo escondo en mi corazón, en mi vida, pecados no confesados que me alejan de la comprensión bíblica. El salmista dijo, en mi corazón he buscado tus dichos para no pecar contra ti. Cuarto, es la falta de guía y de llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, si no busco su dirección, si no dejo de depender de Él, no voy a comprender bien la Biblia. Quinto, desobediencia. A veces estamos muy preocupados por entender más la Biblia, pero Dios no nos enseña más, ¿saben por qué? Porque Dios primero quiere que obedezcamos bien lo que ya aprendimos antes. Entonces, el número 1, 2 y 3 no lo venimos desarrollando y queremos aprender el 4, 5 y 6. ¿Me dejo entender? No puede ser así. La falta de obediencia hace que yo siga aprendiendo. Esto le dijo el escritor de Hebreos a sus lectores, ¿no? Yo les tengo tanto que enseñarles, pero no he podido. ¿Por qué? Porque os habéis hecho tardos para oír. No quieren obedecer, por lo tanto, no siguen aprendiendo. Así que, ¿cuántas cositas? Haz una lista. Me gustaría que pongas ahí un ejercicio y haz una lista. Y eso también lo puedes desarrollar ahí con tus acompañantes o con tus discípulos a quienes vas a capacitar. Saquen un papel, le dicen, ¿no? Saquen una lista. Hagan una lista, hermanos, de todas aquellas cosas que Dios ya les enseñó, que ya comprendieron. Por ejemplo, que la Biblia es palabra de Dios, que debemos orar, que debemos evangelizar, qué sé yo. Todo lo que tú ya entendiste de la palabra de Dios. Haz una lista. Ahora, ponle un check a todo lo que vienes desarrollando cabalmente en tu vida. Ahí con verde. Y si no, pon un X con rojo. Ahí está, un buen ejercicio. ¿Ya? Eso, hermanos, anótalo, hazlo tú mismo en tu casa cuando tengas tiempo. Haz una lista de todo lo que Dios ya te enseñó. ¿Cuánto de eso lo vienes desarrollando en el sentido de que lo aplico a mi vida y lo estoy enseñando a otros en la gran comisión? Ahí te vas a dar cuenta de cuán desobediente eres. Por ejemplo, sabemos que el Señor Jesús nos encargó a ser discípulos, ¿sí o no? Sí, ¿estás haciendo discípulos? ¿Cuántos nuevos discípulos has hecho este mes? ¿No? En este nuevo año, ¿cuántos discípulos has hecho con referente al año pasado? Y ahí te vas a dar cuenta cuán desobediente eres. ¿Ya? Así que por falta de obediencia, a veces no entendemos más la palabra. ¿Para qué te va a enseñar el Señor más? Si no obedeces lo primero. ¿Ya? Número 6, inmadurez. Inmadurez. Cuando hay inmadurez espiritual, inmadurez en el carácter, todo esto me aleja.
Cuando yo ando más en conflictos interpersonales, en envidias, en celos, en todas estas cositas, hermano, hay que despojar de la vida. ¿Cómo están tus relaciones interpersonales? Cuando hay esto, no entiendo la Biblia. Porque la carne se opone y el espíritu no puede enseñarme bien la Biblia, ¿ya? Número 7, falta de enseñanza, ¿ya? Falta de enseñanza. Por ejemplo, hoy todos están capacitando, están enseñando, pero ¿cuántos no están recibiendo esta enseñanza? ¿Cuántos en lugar de esto están hoy día viendo una película ahí, no sé, de acción, de ficción o de terror? Y creyentes que se la pasan entreteniendo, pasando las horas, pero no asumiendo enseñanzas. Tenemos que asumir un discipulado, como vimos en el módulo anterior. Número 8, falta de una iglesia local sana. Cuando no tengo una iglesia sana en doctrina, cuando no me estoy congregando fielmente, obviamente no voy a entender el texto, ya que Dios diseñó su cuerpo para la codependencia y aún eso era la enseñanza. Por eso dice, enseñándoos unos a otros en la comunión. Cuando no participo de una iglesia local sana en doctrina, mi conocimiento de la palabra va a ser deficiente. Entonces, esto es un elemento clave, que había que preguntarnos, ¿pertenezco a una iglesia ya de sana doctrina? ¿Estoy congregando fielmente? ¿Estoy sirviendo? ¿Estoy participando? Bueno. 9. Inconstancia para el estudio. ¿Cuántos empiezan? Pastor, me matriculo en la academia, ahora sí, de aquí hasta no acabar siendo misionero, ya hasta se matriculan todo a la semana. Ay, no, que ya otra vez lo haré. La inconstancia creo que es uno de los elementos más claves del por qué muchos cristianos no avanzan en su conocimiento bíblico. Empiezan hoy, voy a leer todos los salmos, y al día siguiente, ay, qué pesado era, ya se desaniman. Rápido tiran la toalla. ¿Se acuerdan los obstáculos de la fe en el módulo anterior, no? Hay que vencer esos obstáculos, por favor, y ser constantes. 10, palabra clave, mentira. Escuchar a falsos maestros. Creyentes que por hoy, por la necesidad, dicen, no importa, voy a escuchar a cualquiera, y se ponen a escuchar predicadores de sectas, ¿no? De religiones, se ponen a ver videos ahí en YouTube de prédicas todo el día, y todo el día están alimentándose de estas enseñanzas y no haciendo un estudio personal. Simplemente dicen, ¿para qué? Si ya tengo el YouTube ahí, ya tengo el YouTube que me va a pastorear. Ellos han cambiado ahora y dicen, YouTube, pastoreame siempre, ¿no? Han cambiado el Salmo 23. Hermanos, no. Está muy bien siempre en cuando yo haga mi propio estudio de la Biblia. Si yo voy a desechar mi propio estudio para irme solamente a escuchar prédicas al YouTube, esto está usted mal. Y usted, por supuesto, nunca va a crecer en una plena comprensión de la palabra. Ahora, el Internet hoy está plagado de falsos maestros, porque se cumple la palabra. Se han amontonado maestros, hermanos, ¿sí? Que van a decirte palabrería y media, pero no te están cimentando en la doctrina bíblica. Y tampoco te están capacitando para que por ti mismo, escudriñes la palabra, ¿no? Entonces, por favor, hay que seleccionar bien a quién escuchamos, porque la mayoría no está en una correcta doctrina, ¿sí? Una cosa es que te enseñemos qué creer y otra cosa es que te enseñemos a estudiar tu Biblia para que tú encuentres en la Biblia qué creer. Es distinto, ¿ya? Muy bien. Después de eso les voy a enseñar, mira, a hacer estos tarjetines que por favor los tienes que aprender a hacer. Si no eres de escribir y dibujar y todo esto, por lo menos usa la computadora así como yo he hecho, ¿no? Porque mi letra es garrafal, entonces yo uso más ahí la impresora. No lo he puesto a colores porque quería que más o menos veas la base. Tú lo puedes decorar ya esto, como dice aquí, a tu gusto. Esto, por ejemplo, es un tarjetín que se dobla así por la mitad y se une. Entonces es solamente un tarjetín que tiene dos caras. Por una cara está esta lista de palabras claves que dice, ¿por qué no entiendo la Biblia? Dice, ¿no? Y ahí está. Las 10 palabras claves. Y al reverso está, por ejemplo, la decisión que tú haces en base a esa palabra clave. Por ejemplo, inseguridad. ¿Qué decisión tomo? Voy a estudiar la Biblia con fe y convicción. Ahora, vamos a ver acá. Por ejemplo, desobediencia, dice el número 5. Volteas y dice, voy a mantenerme dispuesto a obedecer a Dios. ¿Ven? Y así, hermanos, tú elaboras esto, no te preocupes, te llega en el material, no tienes por qué copiarlo ni nada. En el material de estudio que le he pasado, ahí está, lo imprimes y lo pintas a tu manera, como tú quieras, ¿ya?
Ahora, de cada detalle, a partir de ahora, que yo le voy a decir, hermanos, de esta lista, haga un tarjetín, así lo tienen que hacer. ¿Ya? Hermanos, de esto que hayamos visto, hace su tarjetín, lo hace así. ¿Ya? Muy bien. Luego, hermanos, aprendemos las 7 herramientas de Dios para poder entender bien la Biblia. 7 herramientas sumamente importantes, claves. Número 1, humildad. De paso es uno de los requisitos para el discipulado, ¿no? Sin humildad, pues no hay discipulado, simplemente. ¿Cuántos vienen a decirme, a ver, enséñame, aclárame esto, pero con nada de humildad? Y yo le digo, no, primero ve a aprender humildad y después vienes a aprender de la Biblia, ¿sí? Cuidado con las motivaciones, ¿ya? Segunda herramienta clave, dirección. Debo de pedir dirección a Dios del Espíritu Santo, ¿ya? Y buena dirección en un discipulado bíblico. Número 3, fervor. No solo tengo que orar rutinariamente, tengo que orar con fervor, con mucha pasión, con entrega. Ojo, por la comprensión bíblica. Todo lo que se refiere a oración en este curso nos referimos a oración por sabiduría y comprensión bíblica. ¿Ya? A veces nosotros oramos fervientemente porque estamos en una crisis. Ay, Señor, líbranos del mal. Estamos orando fuerte porque tenemos problemas, escasez o enfermedad. Ahí es fácil orar fervientemente. Usted debe orar fervientemente por comprender la Biblia, ¿ya? Por sabiduría, fervor. Número 4, maestros adecuados. Así como cierro el oído a falsos maestros y a cualquiera que por ahí nos quiere enseñar cualquier cosa, voy a abrir bien mis oídos a los maestros correctos, a los maestros de Dios. Y voy a mantenerme fiel, aprendiendo de estos maestros. No van a ser perfectos, pero son maestros fieles, ¿ya? Necesito siempre estar debajo de alguien, siempre. Así usted tenga ya un título, una posición, ya sea un ministerio, hermano, siempre aprenda de otro, pero que sea un maestro maduro y fiel a las escrituras. Número 5, versión de la Biblia, una buena versión de la Biblia. Si puedes, otras más, como te vamos a enseñar después, no te preocupes, ¿ya? Pero es elemental una buena versión de la Biblia, porque hay versiones que no son muy adecuadas. Hay versiones incluso que por ahí están un poco corruptas. Bueno, hay que aprender esto también, ¿ya? Número 6. Hay que tener reglas de estudio. No te atrevas a estudiar la Biblia si es que no conoces una buena parte de las reglas de estudio bíblico. ¿Ya? Por favor. Entonces, date cuenta, esto es el preestudio. Antes de estudiar la Biblia, tengo que aprenderme primero cuáles son las reglas de estudio. ¿Sí o no? Si no, no voy a poder estudiar bien. Ahora, cuando hablamos de reglas, tenemos por un lado principios que son hermenéuticos, ¿sí? Y por otro lado, principios que son espirituales. Los espirituales, por ejemplo, ya lo hemos visto en su gran mayoría hace un momento. Pero los principios hermenéuticos son los que vamos a ver de aquí en adelante. Ambas reglas, hermanos, en equilibrio, por favor. Porque hay quienes dicen, no necesito yo de reglas de estudio, nada de eso, simplemente oración. Y van solo a lo espiritual. Y les falta algo importante. Ahora, hay otros que dicen, yo sé todo de hermenéutica, sé mi exégesis, tengo mi colección de reglas de estudio, mis libros, y se van a lo académico, a las reglas de estudio, pero descuidan lo espiritual, descuidan la oración, la comunión. Bueno, esto no podemos hacer, por favor. Haz un voto ahora de escudriñar la palabra en equilibrio. Las dos, hermanos, lo académico, lo hermenéutico y lo espiritual en equilibrio. ¿Ya? Esto va a ser muy, muy importante. Y número 7, auxiliares. Auxiliares de estudio bíblico. ¿A qué me refiero con auxiliares? Son aquellas herramientas que también te las voy a enseñar, no te preocupes. Aquellas herramientas que me van a ayudar, me van a acompañar en mi trabajo, en mi esfuerzo de estudio bíblico. Hay auxiliares que no son auxiliares, por favor. Y de plano te voy diciendo de que está prohibido las Biblias comentadas o Biblias de estudio, que no te van a ayudar para nada en el estudio bíblico. ¿Ya? Los auxiliares son aquellos materiales, recursos que te van a dar lo suficiente para que tú hagas el esfuerzo de estudiar la Biblia. ¿Ya? Después ya le vamos a explicar, no se preocupen.
Ahí tenemos, hermanos, lo que sería entonces los pasos bíblicos para empezar a comprender mejor la Biblia, ¿sí? Hemos leído una parte de la base bíblica ya. Aquí tenemos otra muy importante que tienes que memorizar. Esdras 7:10. Apúntalo ahí. Todos vamos a memorizar Esdras 7:10. Este seminario, que se llama Cómo comprender mejor la Biblia, está basado en este versículo. Todos los cursos, todas las lecciones se dividen de una parte de este versículo, ¿sí? El versículo dice, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muy bien, esto es el verso que tenemos que memorizar. A ver, leamos todos juntos. No enciendan el micrófono, no es necesario así nomás, pero tratemos de leerlo ahí todos juntos. 1, 2 y 3. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mira, amado hermano, así nomás grandes rasgos, ¿en qué plano, en qué lugar viene la enseñanza? ¿Primero, por la mitad o al final? ¿Sí? ¿Dónde usted comienza a enseñar? ¿Dónde usted comienza a capacitar? ¿Sí? ¿En qué parte? ¿En qué proceso? Al final. ¿Te das cuenta? Al final. Lo que hoy hacemos es voltear la tabla y lo primero que hacemos es querer enseñar. Y por eso no comprendemos bien la Biblia y de paso hacemos caer en error a otras personas. Pero antes del estudio, ojo que el estudio está por la mitad. Aquí está, por la mitad. Para inquirir la ley de Jehová. Ahí está el estudio. Es nuestra segunda sesión que estamos viendo en el seminario de Filemón. Aprender a inquirir el texto. Pero antes de inquirir el texto, ¿qué dice que había hecho Esdras? Había preparado su corazón. Ahí está el preestudio. Te das cuenta que esto es bíblico, ¿no? Todas estas dinámicas, todas estas lecciones lo hemos sacado de principios bíblicos. Antes del estudio, del inquirir la ley, está el preestudio. Es preparar el corazón. Por esto que aquí en la diapositiva vamos a señalar esta parte. Preparado el corazón. Es el primer paso elemental. ¿Ya? Ahora, por eso que los que ya han estudiado hermenéutica, teología, tenían que venir sabiendo de que vamos a enseñar así, porque de repente, oye, ¿dónde está el exégesis? ¿Dónde está el griego? ¿Dónde? No, no. Preparación del corazón. Esto es elemental, porque nuestro trabajo es más pastoral que teológico, ¿sí? Preparar el corazón, amados hermanos, es sumamente clave e importante. A ver, ¿cómo preparamos el corazón? Marca estas 5 resoluciones que te voy a enseñar aquí de cómo preparar bien tu corazón. Número 1, primera resolución. Voy a buscar a Dios y depender enteramente de Él. Voy a buscar a Dios y depender enteramente de Él. ¿Sí? Muy bien. Si quieres, anota palabra clave, buscar, nada más. ¿Ya? Y también vas elaborando un tarjetín de eso. Número 2, voy a permanecer con una actitud de humildad. Son resoluciones, son decisiones antes del estudio en sí. ¿Ah? Esto es el preestudio de la Biblia. Voy a permanecer con una actitud de humildad. Número 3. Voy a pedir dirección e iluminación del Espíritu Santo en todo momento, antes, durante y después del estudio, siempre, por favor. Los predicadores tenemos que orar mucho antes de nuestro estudio, aun cuando estamos predicando, estamos orando. En serio, uno está predicando, hablando y en su corazón es uno, Señor, hazme entender, Señor, guíame, Señor, habla a tu pueblo. En verdad, yo estoy predicando y al mismo tiempo estoy orando. Cuando termino de predicar, ¿qué hago? Sigo orando. Señor, consérvame en humildad. Señor, hazme recordar tus principios para mi propia vida. Acostúmbrate a pedir dirección todo el tiempo, por favor. 4. Voy a conservar mis intenciones puras. ¿Cuáles son tus motivaciones para el estudio bíblico? ¿No? Hay que conservar las intenciones puras, las más puras intenciones para estudiar la Biblia, por favor. Y número 5, voy a adorar y glorificar solo a Dios. Esto, hermanos, es el fin supremo de todo estudio bíblico. Es glorificar a Dios.
Usted no viene a estudiar de la Biblia para saber más de la Biblia. Usted no viene aquí para ganar los debates, ¿no? Usted no viene aquí para hacerle callar la boca a los de la secta que siempre vienen a su casa. Usted viene aquí a estudiar Biblia para saber cómo adorar mucho mejor a Dios, para glorificarle en su vida y quizás también en su ministerio. Esto es, hermano, si usted tiene esta motivación, créame que hay mucho poder aquí. Usted va a entender mucho mejor la Biblia. Esto es el preestudio de la Biblia. Muy bien, así que mira, resoluciones para preparar bien tu corazón, y todo esto tiene una base bíblica, por supuesto. A ver, primera resolución era, voy a buscar a Dios y depender enteramente de Él. Y ahí está, por ejemplo, Salmo 32 del 8 al 9. Salmo 32 del 8 al 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mira, mano, palabra de Dios. Por favor, no seas como el caballito. Si yo no le pongo al caballito su cabestro, su frenillo, no me obedece. No se acerca a mí, no viene para nada. A veces hay cristianos así, que Dios tiene que someterlos todavía para que se acerquen a Él. No seamos así. El Señor dice, por favor, seamos personas con entendimiento. Acudamos, busquemos al Señor incansablemente. Jeremías 33:3. Este verso me transformó la vida. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, este clama a mí, yo te responderé, es más usado para tantas cosas menos para el estudio bíblico. Es usado para la enfermedad, para la prosperidad, para un trabajo, para tantas cosas. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, pero solamente leen hasta esa parte del verso. Y lo usan para muchas cosas menos para el estudio bíblico. Cuando el verso dice, ¿qué vas a clamar y qué te va a responder el Señor? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Habla de sabiduría. Habla de comprensión de la palabra de Dios. Para esto debemos clamar al Señor día y noche, ¿sí? Segunda resolución era, voy a permanecer con una actitud de humildad. Ahí está la base bíblica, Romanos 11, 34, 35. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién puede decir yo? Nadie. Bueno, hay que mantenernos humildes. No sabemos nada si es que Dios no nos enseña. Nada es nuestro. Así que no tenemos por qué creernos nada en ningún momento. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré ¿a quién? A aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Quieres entender bien la Biblia? Dice el Señor que te va a mirar, que te va a enseñar, pero solo si eres pobre y humilde, o sea, en el espíritu. Humildad. Y aquel que tiembla mi palabra, temor, reverencia, respeto. ¿No es así? Humildad. Resolución número 3. Voy a pedir sabiduría e iluminación del Espíritu Santo. Ahí está la base. Colosenses 2:3. ¿En quién están escondidos? Dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que, hermano, no está en que me compre una Biblia de estudio, un comentario del más grande teólogo. No, en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Debo pedir al Espíritu Santo este conocimiento de Cristo. ¿Ya? Isaías 55:9. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, con la mente limitada que tenemos, no esperes comprender la Biblia. Solamente puedes comprenderla a partir de la mente, la dirección, la enseñanza, sabiduría del Señor. Por favor, ¿cuántas veces cometemos el error de ir a estudiar sin la mente del Señor? Cuando nuestra mente y nuestros pensamientos son tan bajos, ¿no? Resolución número 4. Voy a conservar mis intenciones puras.
base bíblica. Primera de Corintios 3:18. Primera de Corintios 3:18. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ajá. Primera de Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Cuáles son tus intenciones para el estudio bíblico? ¿Qué motivación hay en tu corazón? Dios conoce tu corazón. Por eso que a muchos no les enseña la Biblia. ¿Ya? Algunos terminan torciendo la Biblia. Algunos terminan confundiéndose. ¿Sí? Resolución número 5. Voy a adorar y glorificar solo a Dios. Esa es tu meta máxima, ¿ya? Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿sí? Muy bien. Así que hermanos, ahí tenemos las 5 resoluciones que debemos hacernos. Por favor, debemos poner en práctica estas cositas, anótalas, ve la manera en cómo, ¿sí? Pero la idea es recordar en todo momento, por favor. Muy bien. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a hacer una breve pausa. Si alguien tiene alguna pregunta, siéntase libre de hacerla. A ver, un ratito, voy a... Ya. Muy bien. A ver, ¿preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Hermano, buenas noches. Sí, Gusto buenas saludarlo. noches. Solo una consulta. Cuando usted hablaba de que a veces no entendemos la Biblia porque no estamos en una iglesia de sana doctrina, yo siempre he tenido esa duda de cómo es que se puede diferenciar una iglesia de sana doctrina de una de la que no es. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo primero es analizar su cuerpo doctrinal, por supuesto, ¿no? Cada iglesia tiene una declaración de fe doctrinal. Entonces yo tengo que pedir esta declaración de fe doctrinal. A veces una iglesia tiene una página web, entonces puedo ir a la página web y ver su declaración de fe doctrinal. También tengo que analizar sus prácticas, por supuesto. La doctrina y la práctica, ambas tienen que ir de acuerdo al molde bíblico, ¿no? Entonces, yo tengo que tener una lista ya de doctrina fundamental y de principios prácticos muy bien establecidos para ver si la iglesia a la que yo voy a asistir cumple o no cumple estos requisitos o estos parámetros. Entonces, yo preparé un artículo, no sé si le compartí a todos, pero un hermano me pidió la vez pasada, yo le envié un artículo de cómo escoger una buena iglesia local, ¿no? Y ahí detallo todos esos puntos, porque obviamente a veces es un nuevo creyente o alguien que recién se reconcilia con Dios y de verdad no sabe cómo hacer, ¿no? No sabe. Entonces, tengo que tener más o menos las cosas ya claras, doctrina y práctica, esto es lo elemental. Luego, tengo que hacer una lista de repente ya reconocida de aquellas organizaciones que no son iglesia, pero a veces se confunden con una iglesia, ¿sí? Y ya tengo que tener la lista ahí muy bien marcadita para saber, tal iglesia, no es iglesia de Cristo. Bueno, entonces no me voy a meter ahí, ¿no? Porque sé que no es. Entonces, obviamente tengo que tener ya una lista y obviamente por aquí no lo vamos a dar, pero si lo requieren, me lo consultan o al grupo ahí del WhatsApp y el del Facebook también lo voy a colocar, ¿no? Para que vayan a ver el artículo y ahí ven todos los principios necesarios, ¿sí? Y las doctrinas fundamentales que una iglesia debe tener para congregar ahí, ¿ya? Ahora, no te guíes de la denominación, por favor, porque a veces uno dice, a ver, voy a ir a una bautista porque las bautistas son muy buenas, porque estudian mucho la Biblia. No, ten cuidado, ¿eh? Porque no por ser bautista significa que ahí están desarrollando bien la doctrina o la práctica, ya que los bautistas manejan el principio de la independencia y autonomía de cada iglesia local. Quiere decir que cada iglesia que se llame bautista se maneja según su cuerpo de gobierno, no lo maneja la denominación. Cada iglesia bautista es libre. Entonces, ¿qué faculta esto? Que en el tiempo malos elementos, por ejemplo, un pastor que no tiene el carácter suficiente, asume el pastorado en una iglesia bautista, va a hacer las cosas mal y nadie le dice nada. ¿Por qué? Porque tiene independencia.
porque tienen una autonomía, una soberanía. Entonces, así sea bautista, y yo soy de la denominación bautista, y los respeto mucho, y claro que sí, estudian muy bien la Biblia. Pero siempre digo, ten cuidado, no porque sea bautista ya te garantiza de que estén haciendo todo muy bien, ¿sí? Tengo que, ahí en el artículo yo detallo esos consejos, por lo menos congregarme un tiempo de no menor a un año. Y esa congregación tiene que ser sin involucrarme en los ministerios y sin participar ¿cómo se llama? En la membresía formal. O sea, no me hago miembro, simplemente congrego para escuchar la predicación bíblica. Nada más. Por un año. Y en ese año yo voy a conocer. ¿A quiénes? A los líderes, a la iglesia, cómo se maneja, qué principios sí. Los voy a conocer a fondo. Después de un año, yo puedo decir, tener la paz y la seguridad. Esta es la iglesia con la que yo quiero estar. Aquí yo quiero pertenecer. No hagas que algunos van, encuentran una buena fachada, una bonita iglesia, ven que, ay, qué bonito cómo cantan su himno, ay, esa predica me gustó. Al primer culto ya piden, quiero serme miembro. Tremendo error. Porque tú no conoces todo lo que puede estar ocurriendo detrás de la cortina. ¿Sí me dejo entender? Entonces es mejor, tómate tu tiempo, congrega, cada domingo, ve al culto, pero no te involucres en esta iglesia sino hasta por lo menos un año, ¿ya? Esto va a ser muy, muy importante. Ahora, los casos pueden variar. Por ejemplo, si yo salgo de una iglesia porque estoy viajando a otro lugar, me estoy mudando, ¿no? Obviamente, mi pastor me va a recomendar por ahí qué iglesia yo debo tomar, ¿no? Entonces, los casos son distintos, no para todos son los mismos consejos. Ahora, si por ejemplo yo salí de una iglesia que no tenía sana doctrina, que era falsa doctrina, mala práctica, entonces obviamente ahí sí ya no estoy en una posición de que mi pastor me recomiende una iglesia, por supuesto. Entonces yo tengo que salir ya conociendo de antemano qué errores tenían ellos, en qué fallaban, para no repetir lo mismo en otra iglesia. Así que sea como sea, siempre va a ser lo mismo. Tengo que tener mi precaución y una buena cantidad de tiempo para decidir recién a qué iglesia voy a congregar. Ahora, si un pastor que tú confías, que es de sana doctrina, que tú lo conoces todo, te recomienda tal iglesia, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Porque él te lo está recomendando. Yo conozco a tal pastor, pues yo también tengo iglesias así. Mira, hermano, vaya a esta iglesia de allá con tal pastor, te lo recomiendo. Mira, él es mi amigo, él está en la sana doctrina, todo. Bueno, te puedo recomendar, ¿no? Pero no siempre va a ser los mismos casos. Muy bien. ¿Alguien más iba a preguntar? Pastor, ¿me escucha? Sí, Dios le bendiga. Pastor, lo que pasa es que yo congrego en una iglesia pentecostal, no sé si usted lo conoce, el Movimiento Misionero Mundial. claro. ¿Usted lo conoce de casualidad? Sí, sí, sí. ¿Qué opiniones tendría respecto a esa denominación? Porque por el tiempo que yo he congregado, me he dado cuenta que sí son de doctrina en cuanto a la santidad, en cuanto a los temas básicos, pues no, pero lo que le falta, o sea, ellos son de oración y eso me gusta, son de adoración, sí, pero en el estudio bíblico, ahí están, ¿cómo le puedo decir? Eh, falta bastante estudio bíblico, o sea, se preocupa más en los sermones, así, pero estudios bíblicos, análisis, ahí un poco como que carecen. Y Sí, sí, te no sé entiendo. si usted me puede dar una opinión por ese lado. Sí, muy bien. Bueno, en términos generales sería, ¿no? Porque depende, no es la ocasión de hablar propiamente de una denominación o de una iglesia, pero en términos generales no está práctica. Toda práctica, hermanos, de cualquier iglesia tiene que estar basada, muy bien fundamentada en un buen estudio bíblico. Por esto que la base de todo era la hermenéutica, porque la hermenéutica me va a hacer interpretar correctamente la Biblia. E interpretar no quiere decir entenderlo a mi manera, interpretar quiere decir entenderlo como el autor quiso que se entendiese, ¿sí? Como lo reveló el Espíritu Santo en su momento. Entonces, cuando estudiemos bien la Biblia, nuestras doctrinas y nuestras prácticas van a ser correctas. Entonces, la iglesia se va a edificar sobre el fundamento del estudio bíblico. ¿Qué pasa cuando una iglesia no tiene un buen estudio bíblico y se va a la práctica? Bueno, eso no es sustentable en el tiempo. O sea, en el tiempo no nos garantiza nada. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. O sea, no hay nada más segura que la palabra de Dios.
No hay cosa que sea más segura que la palabra de Dios. Tú puedes decirme, pero hacemos esto, campañas, grandes oraciones y ayunos y tantas cosas, pero nada de eso es tan seguro como la palabra de Dios. Entonces, cuando hay una iglesia o una denominación, un grupo que no se fundamenta en todo lo que hace, no se fundamenta en la palabra de Dios, es muy peligroso a largo tiempo. Puede que en el momento tú digas, mira, estamos pasándola bien. Yo tengo testimonios de alrededor del mundo de gente que me dice, pastor, pero al principio no era así. Claro, porque nunca las cosas se dan en el mismo tiempo. En algunos dura un año, algunos dos, algunos 10 años en manifestarse las consecuencias. Depende del contexto y de muchas cosas. Entonces, pero tarde o temprano llegan a una situación en la que todo se cae. ¿Por qué? Porque no estuvieron firmes en un fundamento. Cristo dijo, hablando de este fundamento, la roca, el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, ¿está hablando de la doctrina o no? Claro que sí. Porque después de dar todo este sermón del 5 al 7, dice, aquel que oye mis palabras y las hace, les compare a un hombre prudente, sabio que edificó su casa sobre la roca. Bueno, palabra, está hablando de enseñanza, de doctrina, ¿sí? O sea, está hablando de la persona de Cristo. En este contexto, no, no solamente. Está hablando de la enseñanza de Cristo, de la doctrina de Cristo. Así que esto es un fundamento sumamente importante para toda iglesia local. Si las cosas están al revés, ¿no? Y nos fundamentamos en otras cosas, por muy buenas que sean, eso no nos asegura nada en el tiempo. Entonces, ya hablaríamos propiamente de un grupo, y yo creo ya más en un sentido personal, privado, te podría dar alguna consejería, ¿sí? Porque no es el propósito, ¿no? De esto. Pero la idea sí es que debemos aprender a saber cuándo una iglesia está en la sana doctrina. Y la sana doctrina, hermanos, no solamente es declaración doctrinal, sino es principios prácticos. ¿Cómo gobierna esta iglesia? ¿Qué practica? ¿Cómo hace las cosas? ¿Es su fundamento el bíblico? Bueno, y si es así, no hay ningún problema, ¿no? Como les dije, eso no depende muchas veces de la denominación, ¿ya? Pastor, o Sí, sea, tienen clara su doctrina y está bien fundamentada por lo que yo lo he revisado, porque ahí proporcionan un librito doctrinal en donde uno tiene que revisar sí, y sí, sí. analizar. Y he revisado y es casi, o sea, es como que lo que usted predica, o sea, tienen casi las mismas Casi, doctrina casi. como usted lo predica. Casi porque en donde por ahí varía y tiene algunas cosas son con el Espíritu Santo, las manifestaciones. Y eso sí lo confirmo, pues, ¿no? Claro, por eso te estoy Pero, diciendo. pero por eso. Por eso lo que yo te digo es que no estoy hablando de un grupo en especial, ¿no? Sino de manera general, tiene que tener Claro. una base fundamental bíblica. Y si yo tuviera que decir, o sea, en forma general, esa sola diferencia es de carácter fundamental. O sea, si tú tuvieras hoy el 99.9% de fundamento, ese 1% te hace estar fuera totalmente de la doctrina de Cristo. Tú tienes que estar 100% en la doctrina de Cristo o no estás en Cristo, ¿no? Y esto le pasaba mucho a la iglesia del primer siglo y a la iglesia de todos los siglos, que siempre se han confundido porque, bueno, pero solamente hay problemas de ajuste. No. Por ejemplo, doctrina del Espíritu Santo es doctrina fundamental. Doctrina de la salvación es doctrina fundamental. O sea, ahí no podemos tener diferencias. En doctrina fundamental tiene que ser, o, ¿cómo decirle? Exactamente bíblico o no es simplemente. Entonces, como le dije, ya si quieren sobre una doctrina en especial, un grupo en especial ya en forma personal, les podría dar, ¿no? Si no, obviamente nos vamos a extender aquí, es mucho que hablar y no estamos en tema de estudio doctrinal tampoco, ¿no? Entonces no es el tema. Pero por lo pronto, yo te diría que tengas tranquilidad, ¿no? Que ores y que sigas estudiando la Biblia a nivel personal. En un tiempo oportuno, con oración y con dirección bíblica, que sea Dios mismo, como te estamos diciendo, no un hombre, sino Dios mismo con su palabra que te vaya dirigiendo, ¿no? Si acaso todo lo que crees es correcto, si acaso es el lugar indicado, yo creo que Dios te lo va a revelar, como lo hizo conmigo en su momento, ¿no? Entonces, paciencia, oración y eso sí, mucho estudio bíblico, Amén, ¿ya? pastor. Y bueno, eso es lo que justamente decimos, no solo ahí, sino en varios lugares del mundo, en diferentes tipos de congregaciones, recibo reportes de que, pastor, no tenemos enseñanza bíblica.
Y si la tenemos, es una enseñanza temática repetitiva o una predicación, pero por ejemplo no te enseñan, no te adiestran a ti para que tú estudies la Biblia, que es lo más elemental, ¿no? Y bueno, por eso estamos haciendo esto, para ayudar al máximo de creyentes a estudiar su Biblia por sí mismos y que sea ya Dios obrando por medio de ustedes, ¿no? Usted y Dios, por medio de la palabra, nadie más. Muy bien, sí, hermanito. Tiene una pregunta. Pastor, bueno, disculpe, buenas noches, ante todo con cada uno de los que están en el grupo. Solo hacer un breve comentario, no sé si de repente cae al tema, pero creo que siempre es importante entender, como ustedes siempre repite, el hecho de que hay que estudiar la palabra del Señor, pero si nosotros ingresamos o visitamos una congregación donde solo se habla de temas motivadores, de sanidad, de milagro, como usted lo dijo en un momento, creo que ya es un visto de que básicamente no se está dando una importancia plena, ¿no?, a la palabra del Señor. Y eso nos tiene que poner en advertencia para poder tener una cautela ya desde un inicio, ¿no? No tanto darle vuelta y quizás esperar un año, prácticamente tú estarías ya casi como involucrándote ahí en el grupo. Entonces, si uno ve ya desde un inicio ese caso de que solo se motiva a la gente a cosas superficiales o a cosas ligeras y no a la doctrina, creo que hay que tomarlo. Muy bien. Gracias. Sí, definitivamente. Ahora, cuando yo les di el consejo de congregar un año, no me refería a cualquier organización, sino a iglesias que son tradicionalmente ya conocidas como buenas. Por ejemplo, cité la Bautista, ¿no? Iglesias buenas de sana doctrina, que voy a congregarme, pero no hacerme miembro rápido, porque puede ser que internamente esta iglesia pueda tener muchos problemas en la práctica o en el liderazgo, entonces prefiero esperar un tiempo antes de hacerme miembro formal. De por sí, si es una iglesia que no tiene sana doctrina, no se ve en la práctica, ¿qué voy a estar un año ahí? Pues por supuesto tengo que salir inmediatamente, ¿no? Entonces, si tú ves 1 o 2 semanas que ya están enseñando prosperidad, por ejemplo, pactos, ¿no? Qué sé yo, cosas así liberales, hermano, tienes que salir de ahí, obviamente. Si ves que en esa congregación están más haciendo prácticas para satisfacer el cuerpo, están bailando, están, qué sé yo, revolcándose en el suelo, estamos perdiendo el tiempo ahí. Eso no nos va a edificar, ¿ya? Nos va a llenar en un aspecto emocional, quizás en el momento, pero no te va a edificar, no te va a enseñar doctrina, no te va a adiestrar en la comprensión bíblica. Entonces, en esos sitios obviamente sí perdemos el tiempo totalmente, ¿no? Hay que diferenciar bien. Ahora, hay otro evangelio que a veces se disfraza, es muy sutil, y es el evangelio humanista, en donde el centro del mensaje eres tú. O sea, ven a Cristo porque Cristo hace un milagro en tu vida, Él te sana, Él te da. No, el evangelio es teocentrista, es decir, tú vienes aquí a servirle a Él, a adorarle a Él, ¿no? A buscarle a Él. Tú vienes a darle a Él, no a recibir de Él. Entonces, ahí, siguiendo principios, mientras usted crece en el estudio bíblico, usted mismo por la guía del Espíritu se va a dar cuenta. Esto es lo que dice el apóstol Juan en su carta, ¿no? La unción que está en nosotros nos direcciona y nos guía, ¿para qué? Para saber cuándo algo es de Dios y cuándo no lo es. Entonces, ¿cuál es la clave? La espada del Espíritu. El Espíritu no puede guiarte si es que tú no creces en la comprensión bíblica. Es así, es una dependencia que el Señor ha hecho. Hermana Aleisi. Buenas noches, bendiciones a todos. Sobre el tema que estamos hablando y escuchando es muy interesante. Hoy en día vemos de las predicaciones de Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, Dios, finanzas, se habla mucho de finanzas, y poco realmente de las enseñanzas antiguas. Y es muy triste de ver que pasa esto. Y muy bonito ver cómo Dios nos habla a través de usted, porque Dios nos habla y nos lleva a esas sendas nuevas y a esas sendas hermosas que Él estableció, y muy bonito. Quería compartir eso, me memoria mucho eso. En la iglesia que yo me congrego, esta bendición que Dios te va a bendecir, Dios va a hacer esto con ustedes, pero
pero poco se habla del pecado, poco se habla, se exhorta sobre la palabra verdadera, ¿sí? Mucho de eso, entonces quería compartirles eso. Muy bien, gracias hermana. Definitivamente que sí, las cosas hoy en día, como les dije, están un poquito desviadas, ¿no? Y esto hace que, obviamente, el pueblo de Dios, porque Dios llamó a su pueblo, no a unos cuantos, sino a su pueblo, a la gran comisión, pero los efectos de la mala enseñanza, la enseñanza deficiente, hace que el pueblo de Dios esté paralizado y no cumpla lo que Dios le llamó a cumplir en este mundo. Solo la palabra de Dios nos hará libres en todo sentido. Y necesitamos profundizar mucho, hermanos, y por esto que te das cuenta que ponemos el énfasis en cada detalle, hasta en cómo lees, hermanos, porque es vital y debemos tomarlo con la urgencia del caso. Entonces, es cierto que hay un tipo de evangelio muy, muy humanista y es el que más le agrada a la gente, lamentablemente. Es el que más le gusta, porque muchos quieren ser servidos, pero no quieren servir. Entonces se ha formado en la línea del tiempo un paralelo, ¿no? Entre aquellos que se sirven a Dios mismo, usando el Evangelio, pero se sirven a sí mismos, y aquellos que vienen a servir a Dios. Y usted tiene que hacer una decisión. ¿De qué grupo quiere ser usted? ¿De los que se sirvan por medio del Evangelio para sí mismos o de aquellos que vengan a glorificar y servir a Dios? Es una decisión personal, ¿no? En esto no puede incluir nadie, porque Dios le ha llamado a usted personalmente a involucrarse en su pueblo y en su gran comisión. Así que usted tiene que decidir si va a ser fiel al Señor. Miren, estos tiempos, hermanos, nos ha servido de muchísimo, en todo sentido, ¿no? No solo aquí para el estudio, para todo esto, sino, por ejemplo, en las últimas décadas lo que ha reinado en el mundo es este llamado Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Ha reinado muchísimo, hermanos, y ha desviado a miles hacia lo malo, hacia lo incorrecto, hacia un camino que no es parte del Evangelio. Y las sanidades, los milagros, estos supuestos apóstoles, profetas que se levantan a hacer su show de sanidad y tantas cosas, en estos tiempos te das cuenta que no tienen ninguna relevancia. En estos tiempos lo que la gente más necesita es palabra de Dios. Y no la tienen ellos. Ahora, ¿dónde está tanta campaña de sanidad, de milagro, de esto y lo otro? Creo que, hermanos, esto es clarísimo, un mensaje clarísimo de parte de Dios. ¿Cuántos han venido? Mira lo que ocasiona esto. Han venido a preguntarme, pastor, estoy aturdido, así, una persona, pero muy, muy aturdida. Estoy sumamente confundido, estoy llorando. ¿Por qué? Porque a mí me decían estos hombres que la palabra dice el Salmo 21 que ninguna peste tocará tu morada. Me prometieron que si yo hacía pacto, nada me iba a tocar. Caerán 10.000 a mi derecha y a mi diestra y a mí no me pasará nada. Y mi familia se enfermó, murió mi padre, estoy viendo morir a pastores. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Dios no cumple su palabra? No, no es que Dios no cumpla su palabra, es que la malinterpretaron y abusaron de su palabra y dijeron con la palabra cosas que Dios no había dicho. Pero aquí dice que la peste no va a tocar nuestra morada, ¿sí? Y lo aplicaron al coronavirus. Y ahí tenemos gran cantidad de cristianos partiendo de la presencia de Dios y muchos sufriendo y confundidos porque ¿qué pasó con tanto que nos decían? Ahí está, pues, hermano. Ahí está la diferencia en depender de alguien que me diga lo que tengo que creer, a yo ir a mi Biblia cada día y recibir del Señor su sabiduría para saber qué creer y qué practicar, qué vivir y qué enseñar. Esto es lo que queremos hacer aquí. Que usted por sí mismo vaya a la palabra. Yo no le quiero decir a usted qué debe creer. ¿Me dejo entender? Yo no le quiero decir a usted, mira, esto es así, esto es así, esto es así. ¿No? Usted vaya para allá y véngase para mi iglesia. No, esto no es, yo quiero decirle a usted, vaya a la Biblia, por favor, con la sabiduría de Dios. Busque, escudriñe. ¿No? Y tenga de la palabra de Dios la dirección que usted necesita para hasta qué iglesia va a escoger. Por favor. Y esto le digo a personas que incluso me dicen, pastor, me voy a su iglesia. Primero ora, primero estudia, ve y quédate conmigo de repente ahí viendo los videos un año, no sé, varios meses, y ve si es que realmente es palabra de Dios. Por favor, porque no te queremos engañar. ¿Sí? Y no queremos que tú dependas del ser humano.
depende de Dios y de su palabra. Nada más que eso. Amados hermanos, entonces yo creo que esta enseñanza ha sido, no pensaba irme por esta línea, pero a veces Dios nos guía. Y si Dios lo ha hecho así, es por algo. Y que si Dios te dijo algo en este tiempo de conversación, lo grabes muy bien en tu corazón, ¿sí? Y lo tomes muy en serio. Porque de verdad, yo no he planificado esto, de verdad, ¿sí? Muy bien, si alguien más nos quiere decir algo más por ahí, de repente para ya terminar. Buenos días, pastor. Acá son las 5:30 de la mañana. Les ¡Wow! saludo. Disculpe, solamente quería preguntarle sobre la tarea, sobre el material, que yo no lo tengo. ¿Esto me lo puede enviar por la email? Muy bien. ¿Usted está en el Classroom, hermana? No sé ni No cómo está. entrar. Y de remate hasta me había equivocado con la hora, porque hay 7 horas de diferencia y yo comencé a entrar a las 2 de la mañana y no entraba y yo estaba aquí, yo dije, ya perdí la clase y después no sé qué cosa he aplastado y después ya vi que entré. No sé cómo, ha hecho solo el Señor que ha entrado y Fue eso el no sé Señor, cómo hermana, fue el entrar. Señor. Sí. Si usted Muy me lo... bien. Sí, no se preocupe, pero sí tiene mi número de WhatsApp, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Me escribe, por favor, al WhatsApp, ¿ya? Cualquiera que le haga falta algún material o no esté en el grupo, me envía un mensaje personal, ¿sí? Y yo le voy a estar respondiendo. Si están en el grupo de Facebook, también ahí déjenme un mensaje, ¿no? O a mi página, en cualquiera de esos lugares, déjenme el mensaje y ahí estaré atendiendo sus peticiones, ¿sí? Amén. Gracias. Muy bien. Hermanos, que Dios me lo bendiga. Hay que despertar a la hermanita Blanca, se ha quedado dormida. Muy bien. Algunos están de madrugada. De verdad, hermanos, que eso se aprecia mucho, se valora mucho. El Señor les va a bendecir de verdad muchísimo, porque es lo que uno hacía. Y hasta ahora uno se amanecía estudiando, escudriñando, a pesar de que uno tiene que estudiar y trabajar y hacer todo normal. Pero esos sacrificios, dice Pedro, son los que agradan a Dios, ¿no? Y Dios va a bendecir muchísimo. Así que mucho ánimo, hermano. Ya continuaremos después las lecciones. Pastor, Sí, sí, ¿quién mi hijito habla? acaba de ver a su mamá y dice que es mi mamá. La mami Ochi dice, Parece a mi mamá. sí, se parece mucho a mi mamá. Bueno, hermano, entonces nos despedimos hasta aquí, ¿ya? Que Dios me lo bendiga. Nos vemos. Amén. Próximo Buenos días. sábado. Pastor, buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias. Bendiciones, hermana. Buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. Bendiciones a todos. Hemos tenido de todo hoy día. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Nos vemos. Dios les bendiga. Que Dios. Dios bendiga desde Pasto, Nariño, Colombia. Bendiciones, hermanos. Buenas noches a todos. Bendiciones a todos. Todo guarde los cuidos. Todos, hasta luego. Chao. Ay. Chao, hermanos. Bendiciones. Ahí está, la abuela. Ahí está la abuela. La abuela dice, hermana María. ¿Qué tal, hermana? Bendiciones. Salió la hijita del pastor. Ahí sabe. Ahí está tenido de apareciendo todo, usted. Él dice que es mi mamá, la abuela dice. Hasta luego, hermano Cruz. Cuídese. Ya no salió mi hijita, ya la próxima va a salir. Y la extrañamos hoy. La mami así. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Igualmente, hermanos, igualmente. Dios, hermana María.